Bien, gloria al Señor. Al fin he podido contactar con el hermano José Plantón ¿Mm? y bueno, creo que ha fallecido una gitanica de edad y creo que estaba en un tanatorio. Como él no tenía tu teléfono, Ah, vale. no se ha podido poner en contacto contigo, pero me ha mandado unos WhatsApp porque yo lo he llamado y le he mandado unos WhatsApp y bueno, ya lo justifico yo al hermano de que ese es el motivo de no poder estar aquí hoy compartiendo la palabra. Vale. Pero en el puesto de él, Dios me ha enviado a mí para no dejarte de alguna manera su hermano cojo, porque tú Te sabes bendiga, que de yo verdad. siempre estoy aquí Te bendiga. contigo, compartiendo la palabrica para ayudarte, porque somos consiervos de milicias De y verdad. los dos formamos parte de la Iglesia Internacional Palabra Viva, su hermano. Amén. 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 Bien, vamos a compartir una pequeña palabra, un pequeño pensamiento hablando de la esperanza. Yo creo que la esperanza de todo creyente es algo que tiene que estar vivo, ardiente y eficaz en lo más profundo de nuestro corazón. Es algo que no tiene que decaer así como así. Gloria al Señor. Una cosa es la esperanza y otra cosa es la fe. No Amén. confundamos las dos cosas. Son dos Amén. cosas muy, muy diferentes. De Lo que verdad. sí tenemos claro que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Pero hay gente, queridos hermanos, que entrando en el desierto, entrando en la prueba, pierden la esperanza. Aleluya. Es porque verdaderamente en ellos no ha habido verdaderamente, genuinamente, un encuentro con Dios. Aleluya. Toda persona que verdaderamente tiene genuinamente, de verdad, un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, surge desde lo más profundo de nuestro corazón, no simplemente un nuevo nacimiento, sino una esperanza viva hacia lo eterno, aleluya, Amén. hacia lo celestial, gloria al Señor. Santo. Esa persona se guarda de los Santo. deseos del mundo, se aparta del pecado y vive continuamente en obediencia para Dios. Aleluya. Vemos grandes hombres en la Biblia que soportaron y aguantaron mucho desierto como Job y obtuvo la recompensa de parte de Dios. Pero vemos otros hombres como Saúl que no obedecieron a Dios, no mantuvieron la esperanza, gloria al Señor, Amén. y no simplemente se suicidaron, sino que perdieron el reinado que Dios le prometió, De que verdad. Dios le dio. ¿Por qué digo estas palabras? Porque un buen principio no garantiza un buen final. Qué bien. Repito, un buen principio no garantiza un buen final. Libro de Salmos, aleluya. Libro de Verdad. Salmos 62:5 dice así la palabra del Señor. Solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi esperanza. Repito, Aleluya. de Él viene mi esperanza. Del Padre de las luces viene todas las cosas. De verdad. Repito, del Padre de las luces viene todas las cosas. Voy a repetir el texto bíblico. Salmos 62:5. Solo en Dios, repito, solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi esperanza. Amén. ¿Dónde está el descanso de nuestra alma? En Dios. Fuera de Dios, lo único que podemos encontrar fuera de Dios es una desolación, un desenfreno, depresión, eurofobia, malestar, insomnio, dolores de cabeza y muchas cosas más de las cuales no quiero hablar para no meter miedo. Pero hay de aquellos que están en Dios, como dijo el salmista, que plenitud de gozo hay en la presencia de ¿qué? De Dios. Amén. ¿Por qué digo estas palabras?
Porque solo en Dios haya descanso nuestras almas. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de las almas. Santo. Él es el creador de nuestros corazones. Aleluya. Él es verdaderamente el que gobierna nuestras mentes. Él es el Padre de las luces, cuyo en un principio, según la Biblia, entrando por Génesis, vemos que ya en un principio creó los cielos y la tierra. Por eso en Él tiene que estar puesta nuestra esperanza. Aleluya. Hay que saber esperar en Dios. Amén. Muchos creyentes piden las cosas a Dios desde lo más profundo del corazón y las quieren recibir de un día para otro. Déjame que te diga algo, mi querido hermano, mi querida hermana. La magia no existe, los trucos sí. Es verdad. La magia no existe, los trucos sí. Pero en el camino del Señor no valen los trucos, no hay atajos. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser que salvos. Por eso el libro de Marcos capítulo 10, que dice la Biblia, que Él vino a buscar ¿qué? Lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? La humanidad. Porque la humanidad escogió y amó más la densidad de las tinieblas que la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. ¿Perdieron qué perdieron? La esperanza. Pero toda persona que verdaderamente conoce a Dios, entrega su vida a Dios, y hay genuinamente un arrepentimiento de corazón, y hay una conversión, hay un nuevo nacimiento, tiene una esperanza hacia el cielo. Repito, hacia el cielo. Amén. ¿Qué es verdaderamente el cielo? Toda mujer, todo hombre desea entrar en el cielo. Es verdad. Todo sueño de ser humano es imaginarse estar en el cielo. El cielo no es ni más ni menos que la persona misma y la sustancia misma del amor de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el cielo. Porque la Biblia dice que Dios es amor. Amén. Pero es un amor que el ser humano no tiene capacidad ni para expresar ni para deparar el amor de Dios. Porque al igual que el hombre no ha llegado a la profundidad del mar, ni ha llegado a tocar el sol, que Dios lo creó con las manos, así es el amor de Dios. Amén. Déjame que te diga algo de parte de Dios. Escucha esto con atención. Aunque tú vayas a fallar mañana, Dios ya te bendice hoy. Amén. Tú no conoces el mañana, lo ignoras, pero Dios ya lo sabe de antemano. Dios te ama tal y como tú eres. Amén. Por eso es necesario, mis queridos hermanos, amar a nuestro semejante, amar a nuestros deudores, tener una esperanza viva. Aleluya. Salmos 135 dice, espero en el Señor, lo espero con toda mi alma. En su palabra he puesto, repito, he puesto mi esperanza. Aleluya. Amén. Repito el texto bíblico, espero en el Señor, lo espero con toda mi alma y en su palabra he puesto mi esperanza. Aleluya. ¿Te das cuenta dónde tiene que estar puesta nuestra esperanza? En su palabra. ¿Por qué hablo de su palabra? Porque todas las cosas fueron hechas por el poder de ¿qué? De su palabra. Gloria a Dios. Por el poder de su palabra se crearon los cielos y la tierra. Por el poder y la autoridad de su palabra, todas las cosas fueron hechas y existen por el poder y la autoridad de la palabra de Dios. Aleluya. Por eso nuestra esperanza tiene que estar puesta en su palabra. Gloria al Señor. Libro de Miqueas, capítulo 7,
versículo 7. ¿Qué dice la Biblia? Pero yo he puesto mi esperanza en el Señor. Yo espero en Dios de mi salvación. Mi Dios me escuchará. ¿Os dais cuenta? Cuando uno espera en el Señor, Dios lo escucha. Tenemos que ser pacientes. Tenemos que saber esperar en Dios. Aleluya. Tenemos que saber en quién hemos creído. Gloria al Señor. Saber y tener una esperanza Es verdad, Señor. genuina, viva y eficaz como es la palabra de Jehová. Vamos a darnos un paseo por la Biblia. ¿Qué dice el libro de Hechos? Capítulo 2, versículo 26. Hablando de la esperanza, dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansa en esperanza. Es verdad. Nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, todo nuestro ser tiene que descansar en la esperanza, a sabiendas que tenemos un Dios de promesas. En la palabra de Dios hay más de 3000 promesas escondidas en la Santa Biblia, Reina Valera de Cipriano, la del 60. Todas esas promesas son para cada uno de nosotros. Creo rotundamente en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Por eso descanso en las promesas del Señor. Y una de las promesas más grandes para mi vida es que Él dijo que se iba, pero que iba a volver. Confío en esa venida. Confío en el libro de Juan, donde Jesucristo dijo: el que en mí cree, aunque muera, vivirá. Cuando dijo vivirá, vemos en la Biblia un acento en la A. Habla de una eternidad. Tengo la esperanza de que hemos sido llamados a un lugar mejor que este, a un lugar celestial, a un lugar donde no existe el tiempo, a un lugar donde dice el libro de Apocalipsis que todas nuestras lágrimas van a ser enjuagadas, donde no hay dolor, donde no existe la enfermedad, donde veremos a nuestros seres queridos, gloria al Señor, Amén. donde tendremos un cuerpo glorificado, tendremos una mente semejante a la de nuestro Señor Jesucristo, sin pensamientos obscenos, sin pecado, sin vanagloria, sin envidia, sin contienda, sin ira, sin enojos, gloria al Señor, donde todos tendremos un mismo pensar y un mismo sentir, que no es ni más ni menos que alabar y glorificar el nombre, que es sobre todo nombre dado a los hombres, en el cual podemos ser salvos, Jesucristo. Libro de Hechos, seguimos dando pasos en la Biblia, aleluya, 16, 19, Hechos 16, versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro delante de las autoridades. Pero ellos no perdieron la esperanza. Es verdad que Pablo y Silas de alguna manera, gloria al Señor, fueron prendidos en aquel tiempo, fueron golpeados, le latigaron, gloria al Señor, y los metieron en la cárcel de más adentro, es verdad. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que aconteció? Tuvieron una esperanza en lo más profundo de sus almas y surgía de lo más profundo de su corazón alabanzas y cánticos. Pero hermano, yo de verdad es que esto le estoy dando vueltas y no lo entiendo. Les pegaron con varas, sus espaldas fueron latigadas, fueron metidos en la cárcel del más adentro, fueron encadenados y aún tuvieron la esperanza de cantar alabanzas para Dios. ¿Qué poder tiene la presencia de Dios?
Increíble. Libro de Hechos 23:6. Atención a este texto. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y la otra parte de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza, repito, acerca de la esperanza. Este hombre sabía en quién había creído. Amén. Este hombre conocía de cerca a su Creador, porque aún estando ciego, se sometía a la voluntad de Dios. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Él sabía quién era su Creador. Por eso, queridos hermanos, Hechos 24:15 dice: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Eso dice la Biblia. Todos serán levantados de los sepulcros. Aleluya. Para terminar, mis hermanos, no voy a ser canso. Libro de Hechos 27:20 dice: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Pero el apóstol Pablo, hermanos, no la perdió. Es verdad. El apóstol Pablo, mis queridos hermanos, seguía de rodillas alabando a Dios. Santo. Seguía de rodillas glorificando a Dios. Aleluya. Levantando sus manos y dándole la gloria a Dios en los ratos buenos y en los ratos malos también. Es verdad. Y para terminar, mis queridos hermanos, Hechos 28:20 dice así: así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Amaba al pueblo de Dios. Era un hombre, queridos hermanos, que en secreto había prometido servir a Dios de corazón y nunca perdió la esperanza. Es verdad que se quedó ciego. Es verdad que en un tiempo prendía a los creyentes cristianos y les daba la muerte. Es verdad que en un tiempo fue un gran perseguidor de la iglesia primitiva. Es verdad. Pero déjame que te diga algo. Cuando Dios lo tocó, cuando Dios de alguna manera se le presentó a su vida, Es verdad, Jehová. olímpicamente cambió la trayectoria de este hombre. De este hombre, mis queridos hermanos y hermanas, que era un gran perseguidor de la iglesia primitiva, el cual prendía a los creyentes y a los hijos de Dios, para que me entendáis, a los cristianos, y les daba la muerte a filo de espada. Pero ¿qué aconteció? ¿Qué pasó cuando el Señor lo tocó? Cuando Dios lo llamó. ¿Qué le pasó a Noé? ¿Qué le pasó a Enoc? ¿Qué le pasó a Jeremías, que lloraba y se lamentaba? Y a tantos hombres de la Biblia. ¿Qué le pasó a Moisés estando en un palacio? Dejó el palacio y entró en un desierto, solo porque escuchó y oyó la voz de Dios. ¿Qué diferencia de estar en un palacio a entrar en un desierto? ¿Verdad? Amén. Pero aún estando en el desierto no perdió la esperanza. Estuvo 40 años en el desierto. Fijaros bien si Dios estaba con él, que en 40 años sus sandalias no se desgastaron.
¿Sabéis por qué? Porque Dios estaba con él. Amén. No hay nada más hermoso que tener una esperanza viva y eficaz. Aleluya. Quiero aconsejar de corazón a corazón a aquellos que me estén escuchando que por favor nunca pierdan la esperanza de seguir a este Dios tan vivo y tan real. Tenemos un Dios vivo y real, Amén. un Dios que nos ve, un Dios que nos escucha, hermanos, un Dios que sabe hacer las cosas perfectamente bien. Simplemente tenemos que obedecer, simplemente tenemos que seguirle a Él y nunca perder la esperanza. Pues hasta aquí, hermanos, este pequeño pensamiento quizás mal explicado, pero sí decirte de corazón a corazón y dejarte con esta palabra,